Ok, muy bien, entonces nos vamos a ir con diapositivas, obviamente. Y la semana pasada estuvimos viendo este mapa. Este mapa comenzamos la semana pasada compartiendo acerca de este mapa que vamos a mirar bien rápido ahora. Este mapa estuvimos revisando, no lo vamos a volver a revisar, se explica por sí mismo. Quizás lo sí importante es que al terminar los 70 años de cautiverio, es Ciro, el rey del imperio medo-persa, que libertó a los judíos, es decir, en realidad ellos conquistaron a Babilonia, que eran los que tenían cautivos a los judíos y a muchos otros, y al conquistar, perdón, Babilonia, entonces Ciro queda con todo el poder y la autoridad, y en el 39, 539 a.C., 538 en realidad, eh, produce este edicto donde les permite volver. Hay un cilindro en arqueología que puedes encontrarlo en Google, que fue emitido por Ciro y confirma, um, como un documento arqueológico, es un documento arqueológico que confirma la historia que nos cuenta el libro de Daniel acerca de Ciro. Así que búscalo en Google, el cilindro de Ciro. Habla en general de los pueblos que ellos conquistaron, pero allí da a entender lo mismo que nos cuenta el libro de Daniel. Ok, pero sí quisiera mostrarles otra línea de tiempo brevemente, que esto lo van a tener ustedes también, recuerda, lo vas a tener en tu material PDF, porque nos ayuda bastante a mirar el contexto histórico, de verdad que nos ayuda muchísimo a entender lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Entonces, en el 1050 al 931 fue el Reino Unido, que no estamos hablando de United Kingdom, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Estamos hablando de 1050 antes de Cristo. El reino estaba unido, Saúl, David y Salomón, los primeros tres reyes que tuvo Israel. Luego el reino se dividió en el 931 con cuando el hijo de Salomón comienza a reinar, se divide el reino. Este era el reino completo, todo lo púrpura, el color púrpura o violeta, más el rojo, todo eso era el reino en ese momento, pero luego se divide y se van 10 tribus al norte y forman el reino de Israel, o también se le llama Efraín a estas 10 tribus. También se le llama Israel, a veces se dice simplemente Israel refiriéndose al reino del norte. Y en el sur queda entonces el reino de Judá, el reino de Judá. Y aquí estaba la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, obviamente, y los levitas, porque la capital aquí era Jerusalén, y Jerusalén aquí estaba el templo, por lo tanto en el templo estaban los levitas. El reino de Israel tenía su capital acá arriba, que era Samaria. Samaria estaba por acá y era su propia capital. También tenían sus templos, pero de ídolos paganos. Ellos siempre estuvieron adorando a otros dioses en ese periodo cuando se dividió el reino después de Salomón, Roboam y Jeroboam. Ok, el reino del norte estuvo presente hasta el 722 y el reino del sur hasta el 586. Recuerda, todo esto antes de Cristo. En el 722 antes de Cristo cae el reino del norte, vienen los asirios y los llevan cautivos, y el reino del norte prácticamente desaparece, los pueblos se mezclan, y de ahí vienen exactamente los samaritanos. Por eso en el Nuevo Testamento tú ves que hay una pelea siempre, o una discriminación contra los samaritanos, porque son del pueblo de Israel, pero se habían mezclado con los asirios y con otros pueblos paganos. ¿Okay? De hecho, Capernaum está aquí, y ahí es donde Jesucristo comienza su ministerio. Aquí donde estoy marcando con el mouse, eso es Capernaum, junto al lago, ahí justo a la orilla del lago de Genezaret, y por eso la Biblia dice que desde la tierra de los gentiles, porque todo ese lugar estaba lleno de gentiles, porque era alrededor de Samaria. Bueno, hay mucho que me gustaría contarles de eso, pero cuando me acompañen a Israel, voy a llevarlos ahí, les voy a mostrar y les voy a contar todo eso. Luego,
bueno, cae Asiria a manos de Babilonia, luego en el 605 cae el reino de Judá, el reino de Judá a manos de Babilonia y es llevado cautivo desde aquí hasta Babilonia, ¿ok? Hasta Babilonia. Y ahí es donde se encuentra Daniel. Daniel es llevado en esa primera deportación. Pero luego en el 597 hay una segunda deportación a Babilonia, allí es llevado Ezequiel y luego finalmente cuando es destruido el templo, en el año 586 es la tercera deportación y ahí ya Jerusalén queda destruida, el templo completamente destruido y se van todos los que quedaban ahí, se los llevan a Babilonia. Igual quedaron algunos por acá, especialmente gente muy pobre, otros huyeron, se fueron a Egipto, por ejemplo, como es el caso del profeta Jeremías, que fue liberado por los mismos babilonios y él se fue a Egipto. Ok, luego en el 539 llega el imperio medo-persa y derrota a Babilonia y ahí comienza toda nuestra historia de lo que hemos estado conversando. En el 536 se pusieron los fundamentos, solamente los fundamentos del segundo templo, es decir, desde Babilonia vinieron acá hasta Jerusalén para reconstruir el templo y posteriormente la ciudad. Recuerda que la oración de Daniel, cuando tú lees Daniel capítulo 9, tiene muchísimo que ver su oración, su intercesión, es por esta tierra, es por Jerusalén, es por el templo, es por Sión, es por la desolación que hay aquí en Sión. Y en respuesta a esa intercesión recibe por el ángel Gabriel la profecía de las 70 semanas. En el 516 Esdras va hasta Jerusalén y se termina de construir el templo. ¿Okay? En el 516 Esdras va a Jerusalén. Allí también antes de eso había otro decreto, otro edicto, y Esdras va a Jerusalén y allí se termina de construir el templo. Y por último, en Nehemías se nos cuenta la historia en el 444 antes de Cristo. Nehemías entonces es el que viaja desde Babilonia hasta hasta Jerusalén para reconstruir los muros y el resto de la ciudad. Esto es para que lo revises más adelante cuando tengas, después de esta transmisión yo te envío el PDF a nuestro grupo de Telegram en primer lugar y a cualquiera de las vías por las cuales he estado enviándoles materiales. Ok, esto es el versículo clave, 24 al 27, el texto clave, desde el 24 al 27. Y pongámosle atención primero al 24. Hay 6 cosas que se mencionan, que son las que tienen que suceder en esas 70 semanas. Esto es importante, ¿ok? Fin a la transgresión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión. Es decir, en esas 70 semanas se pone fin a la transgresión. Terminar el pecado o terminar con el pecado. Esto también puede ser interpretado como hasta que el pecado se complete, se llena la copa de la paciencia prácticamente de Dios. Puede también ser interpretado como eso. Vamos a ir hablando un poco más de esto más adelante. Luego, el tercer punto, para expiar la iniquidad. Cuarto punto, traer justicia eterna. 5 puntos, sellar la visión y la profecía. Sellar, los eruditos concuerdan en que en este caso la palabra sellar tiene más sentido con la interpretación o con la traducción de autentificar, es decir, ponerle un sello que demuestra que es oficial y no el sentido de sellar que tiene que ver con ocultar, con esconder, aunque también podría usarse, pero la mayoría de los eruditos coincide en que quiere decir, tiene el sentido más de autentificar la visión y la profecía. Y por último, el sexto, ungir el lugar santísimo. Una frase muy difícil de traducir también, ungir el lugar santísimo, porque hay una posibilidad de que se estuviera refiriendo a una persona y no a un lugar. Y es difícil, o pueden ser ambas. La verdad es que el texto, como dijimos la semana pasada, es bastante ambiguo y eso es lo que produce lo que hace que este texto sea sin
casi ninguna duda, el texto más difícil de entender y de interpretar de toda la Biblia. Ok, esto ya lo hemos leído bastante, pero démosle una pequeña mirada superficial porque ya lo hemos leído harto. Veamos el versículo 27, porque esto es el tema que queremos hoy día mencionar también. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Ok, ¿a quién se refiere con él aquí? Hará un pacto firme con muchos por una semana. Esa es una pregunta, la pregunta del millón, en realidad. Hay bastante discusión al respecto porque un sector importante de la iglesia dice que ese él está hablando del Mesías del versículo 26. Y otro sector importante de la iglesia dice que ese él está refiriéndose a este príncipe, el pueblo del príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. En otras palabras, esa imagen también del anticristo, aunque en Daniel obviamente no usa el concepto de anticristo, pero para poder darme a entender mejor a ustedes, la discusión ¿es Jesús el que hace un pacto firme y pone fin o hace cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿Es Jesús o es el anticristo? ¿O es el personaje malvado? ¿Quién de los dos es? ¿O es Tito, el emperador o el hijo del emperador Vespasiano? Y de eso vamos a hablar un poco hoy día para terminar esta segunda clase. Y hoy día terminamos con el tema de las 70 semanas. Las próximas clases nos vamos a enfocar en otros asuntos escatológicos. Estuvimos hablando de estas preguntas. Alguien me preguntó, valga la redundancia, si íbamos a responder estas preguntas en la clase, si las íbamos a responder. La verdad es que yo quisiera respondértelas todas. Algunas creo que las podemos responder, creo que algunas sí las podemos responder, pero algunas de estas preguntas son precisamente las preguntas que han hecho que la iglesia esté dividida en dos posiciones completamente opuestas en este tema, o en tres, o en cuatro en realidad, porque hay bastantes interpretaciones paralelas acerca de estos versículos. Y no es culpa de las personas, no es culpa de la iglesia, tampoco es culpa de Dios, pero Dios en su sabiduría o soberanía permitió que el texto quedara escrito de la manera como está escrito, y hay una especie de ambigüedad en el texto que permite diferentes interpretaciones y no se encuentra la solución, no se encuentra una solución concreta que diga, mira, esto quiere decir. Lamentablemente en el Nuevo Testamento, y digo lamentablemente entre comillas, porque esto es obra de Dios, en el Nuevo Testamento no se explica ni se cita el asunto de las 70 semanas. Sí hay citas con respecto a la abominación desoladora, y yo creo que el apóstol Pablo cita algunas cosas de Daniel también, sin mencionarlo, pero el asunto de las 70 semanas no es citado como tal ni aclarado en el Nuevo Testamento. Yo tengo la hipótesis, la opinión, soy de la opinión personal, esto no entra como pregunta para el examen, ¿ok? Pero yo tengo la opinión de que el Nuevo Testamento no habla ni enseña las 70 semanas precisamente porque en el hebreo se produce esa ambigüedad, y habría sido una discusión interminable con los judíos en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, acerca de las 70 semanas. Entonces, porque el texto es bastante ambiguo. Ahora, hay personas que se pueden enojar cuando escuchan esto, y ya lo he visto, ya lo hemos vivido algunas veces. Yo quiero mostrarte algo. Esta es una reflexión personal que yo he hecho en este año, cuando he estado enseñando acerca de escatología. En asuntos escatológicos, muchos cristianos a menudo prefieren un engaño que les entregue cosas concretas, ahora, sea un engaño a propósito o sin querer, un engaño sin la intención de engañar, pero prefieren
engaños que les entreguen cosas concretas a una verdad que los confronte con lo incierto. Lo vuelvo a leer. En asuntos escatológicos, muchos cristianos a menudo prefieren un engaño que les entregue cosas concretas a una verdad que los confronte con lo incierto. Y es así. Hay muchas personas que prefieren creerle a alguien que les dice, no, es que yo entiendo, ahora sí, ahora a mí me tienen que creer y yo les voy a explicar cómo es esto y les da, mira, esto quiere decir esto significa esto significa esto, y lo da como un absoluto, en este caso, de aspectos o profecías o textos proféticos ambiguos, lo da como un absoluto. Entonces, no debemos caer en ese error. Si la Biblia deja ese espacio y guarda silencio frente a ciertos temas proféticos, escatológicos, tú y yo tenemos que guardar silencio también. No hay nada de malo en de pronto conjeturar o intentar especular, teorizar, hacer una hipótesis de lo que probablemente significa el texto. Hasta allí no hay nada de malo. El problema es cuando alguien asegura, en este caso de las 70 semanas, cuando alguien asegura que entiende y tiene la respuesta a algo que cualquier estudio profundo, cualquier revisión profunda, objetiva del texto y del texto en hebreo va a sacar a la luz que no se puede tener una posición absoluta frente a esto. A lo más podemos decir, yo creo que esta es la interpretación correcta, o yo considero que esto es lo que el texto quiso decir. Pero de ahí a asegurar, como lamentablemente muchos aseguran, es un poco delicado. Lamentablemente también a muchos cristianos de hoy, ellos prefieren a aquellos que les dicen cosas más concretas y absolutas, aun cuando el texto bíblico no las diga. Ojo, quiero hacer también una aclaración. Por favor, quiero hacer una aclaración con esto. En las cosas en las que la Biblia es clara y absoluta, seamos claros y absolutos. Yo estoy hablando solamente de aquellas cosas en las cuales, después del análisis profundo, serio, riguroso del texto bíblico, después de ese análisis, tú te das cuenta que en realidad el texto permite una cierta ambigüedad en algunas áreas, entonces es nuestra responsabilidad también mantenernos allí y tener cuidado. Pero cuando el texto es claro, 100% claro, entonces tenemos que ser absolutos porque la Biblia es absoluta en aquellas cosas. Es un tema, al final de cuentas, no se trata ni de ti ni de mí, se trata de la Biblia. Debemos ponernos en línea con la Biblia, debemos alinearnos al texto bíblico. Y si el texto bíblico deja un espacio abierto en algunos temas como este, no en todos, ¿ok? La Biblia no está llena de cosas o ejemplos como esto, pero en este caso, si la Biblia deja ese espacio, entonces ni tú ni yo podemos tener la osadía de pensar que sabemos mejor que los propios escritores bíblicos. Entonces, ese es un cuidado que hay que tener. Creo que en el estudio de las escrituras necesitamos tener temor de Dios. Profundo temor de Dios de no agregarle nada a la palabra de Dios. Absolutamente nada. Ni siquiera agregarle tu sentido común. Ni siquiera agregarle el sentido común. Hago aquí un paréntesis importante que hace días quiero mencionar. Lamentablemente hay personas que, de la misma manera como a veces en estas películas de un investigador privado, ¿cierto? O investigadores o policía, cuando hay un crimen, van a la escena del crimen y miran los elementos, miran la perforación de la bala en el muro, sacan la cuenta y se hacen toda una escena, la reviven y dicen, esto es lo que sucedió. Y hemos visto que eso también sucede en la vida real y muchas personas han ido a la cárcel injustamente y han sido libertadas 10, 20, 30, 40 años después porque el investigador usó su sentido común y todo parecía coincidir, todo parecía coincidir. Sin embargo,
había estado equivocado, había solamente usado su sentido común. Y muchas personas interpretan lo escatológico de esta manera. Toman un montón de versículos que están aislados el uno del otro y de pronto comienzan a construir una historia que no está en el texto bíblico, pero está en su sentido común. Y luego la entregan y la enseñan y lamentablemente muchos cristianos también la creen porque la historia tiene un hilo de sentido común. Parece tener una supuesta coherencia, pero no bíblica, sino que desde el sentido común. Y eso es muy, muy delicado, muy, muy delicado. Debemos tener temor de Dios al estudiar las Escrituras. No juguemos ese rol de policía de estas películas, de estas series. No juguemos ese rol con la Biblia. Debemos alinearnos nosotros a la Biblia. Sí podemos especular, pero debemos dejar la especulación en esa calidad de especulación. Yo creo que puede haber sido esto, creo que puede haber sido esto otro. Pero cuando la Biblia sea absoluta, seamos absolutos. ¿Ok? Seguimos entonces. Déjame ver la hora. Ok, vamos bien. ¿Qué hago yo personalmente cuando estoy estudiando escatología, cuando estoy estudiando la Biblia, cuando estoy frente a todas las propuestas o a lo que el texto parece decir, lo que el texto dice? Yo clasifico y te aconsejo hacerlo de esta manera. Clasifico de esta forma. Lo que es sólido, lo que es absoluto, lo que es claro en la Biblia, ok, yo lo pongo en esta caja, fundamentos sólidos. Que aquí no hay discusión, esto son cosas claras. Entonces, en esas cosas claras, yo no tengo problema en ser absoluto, aunque muchos se enojen, pero como son claras en la Biblia, yo me siento, y cualquiera debería sentirse con la autoridad de poder pararse sin ningún problema, sin ningún temor encima de aquellas cosas. Luego hay interpretaciones muy probables. Luego hay interpretaciones discutibles, ¿ok? Las muy probables son esas que, wow, sí, pareciera ser así, pero todavía queda un margen que podría haber un error o algo que falta precisar. Luego vienen las discutibles, aquellas que suenan, tienen algo de sentido bíblico, pero al mismo tiempo tienen una contradicción bíblica. La misma Biblia las contradice. Entonces son discutibles. Y por último, las cosas externas, todas esas ideas que no tienen nada que ver en el texto, absolutamente nada que ver, son simplemente ideas humanas que nacen en la cabeza de algún maestro por allí y esas cosas tienen que quedar completamente afuera. Pueden ser consultadas, pero mientras no, el texto bíblico no las demuestre, entonces deben simplemente quedar rezagadas, dejadas de lado como simplemente teorías difíciles de comprobar. Esto hemos estado viendo, esto es fundamental en las 70 semanas. Jeremías, son las fechas probables del decreto del cual habla el libro de Daniel. Cuando se le habla a Daniel en capítulo 9, se le dice que desde la salida de la orden o de la palabra, entonces puede ser palabra profética, puede ser un edicto, puede ser un decreto, y por causa de eso, a través de la historia, se han propuesto estas fechas. 587, que fue cuando Jeremías habría dado la profecía de Jeremías 29. Ciro, en el 538, cuando da el edicto, podría ser esa la fecha a la cual se refiere la profecía en Daniel capítulo 9. Darío I, en el 519, aquí debo corregir un error de la clase anterior, la slide de la clase anterior decía 512, es 519, aunque hay por ahí algunos textos que puedan incluso decir 512 o 518 o 520 o 521, lamentablemente por un asunto arqueológico allí a veces hay diferencias de años. Entonces, 519 antes de Cristo sería la fecha más correcta de mencionar para este edicto, que es cuando Esdras va a Jerusalén, siendo muy joven. Luego Artajerjes, atención con esta fecha, por favor, 457, porque esta va a terminar siendo la fecha más atractiva que vamos a escuchar hoy día, por algunas coincidencias o por algunas características que la hacen ser muy, muy aceptada y muy atractiva para muchos. Y la última sería la de Artajerjes también en el 444.
que es cuando Nehemías va a construir, es enviado a construir la ciudad, los muros, etc. El caso de los demás, van a construir el templo, pero se subentiende, según algunos eruditos, que eso involucraba también una libertad de construir la ciudad. Entonces, y hay otros eruditos que consideran el decreto de Artajerjes como de menor importancia en comparación al resto. Por lo tanto, estas son las fechas que deberían considerarse como inicio, alguna de estas como inicio del conteo de las 70 semanas o, dicho en años, los 490 años. Aunque hay otra posibilidad, es la posibilidad de que la orden haya salido de Dios y ninguno de estas personas, sino que Dios haya dado la orden desde el cielo para que esto se hiciera. Por lo tanto, podría ser también aquella fecha. Esto lo vimos la semana pasada entonces, como los judíos más ortodoxos, también los teólogos liberales, esta es la visión crítica, la visión un poco más escéptica también en algunos casos, de cómo se podrían haber cumplido los 490 años o las 70 semanas de Daniel, aun cuando los años no coinciden matemáticamente, no hay allí 490 años, aún así, por un lado, los judíos dicen que ellos tienen otra cronología que es más exacta, lo cual lamentablemente la arqueología contradice claramente, y hay otros que lo ven simplemente como años simbólicos. Miran esto como años simbólicos, por lo tanto no es importante si se cumplieron o no los años, sino que lo importante son los eventos que sucedieron. Esto paso directo a la siguiente porque esto ya lo vimos en la primera clase. Vamos a la segunda interpretación. Ahora, cada una de estas interpretaciones, hermanos, por favor escucha esto porque es importante. Cada una de todas estas interpretaciones, cada una de las interpretaciones que vamos a ver tiene matices también, es decir, hay subinterpretaciones dentro de ellas. Entonces puede que en la Iglesia Reformada esta sea la línea general, pero hay otros hermanos, otros líderes a lo largo de la historia que toman la misma línea, pero le van haciendo algunos cambios, le van haciendo algunos arreglos y piensan que es de una determinada manera o de otra. ¿Ok? Pero estamos viendo lo general entonces. Ya hemos visto la visión crítica o la escuela crítica, como le quieras llamar, la interpretación crítica, que es la misma de los judíos ortodoxos, que está centrada en el tiempo de los macabeos, la familia de los macabeos. Y vamos a ver ahora la siguiente, que es la visión que más representa a los reformados, es como la visión más histórica, no historicista, no confundas con historicismo, por favor. Histórica porque se ha mantenido en la iglesia, especialmente la iglesia reformada, y viene también ya desde los tiempos de Agustín, San Agustín, entonces, algunas de estas cosas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Que la iglesia o esta visión, que también es preterista, no necesariamente por ser preterista es mala, ¿ok? No, por favor, no asumas que todo lo preterista es malo, porque no es así. Es también al mismo tiempo simbólica, y ahora vamos a ver por qué. Ellos consideran que la orden a la cual se refiere Daniel capítulo 9 es la orden que da Ciro en el mismo momento en que prácticamente muy cerca a cuando Daniel está haciendo la oración y luego de eso llega Ciro, conquista y luego da el decreto. Por lo tanto, Ciro es para ellos el que da el decreto y la orden. Mira el contraste. Los judíos o los críticos o los teólogos liberales, para ellos Ciro es el ungido que viene 49 años después o 7 semanas después. Para esta visión más de la línea reformada, es en el 538. Es el momento cuando sale el decreto. Por lo tanto, Ciro no está jugando el rol de ungido en esta interpretación. Las 7 semanas, es decir, 49 años, es cuando se construye el segundo templo y se construye la ciudad. Ahora, esta cantidad de años no es, atención, no es literal en esta interpretación.
sino que son 7 porque el 7 es un número que representa plenitud en lo profético, en la Biblia, en las Escrituras. Por lo tanto, lo divide de esa manera por causa del 7, sin que necesariamente tengan que cumplirse esa cantidad de años de manera literal, sino que es una representación. Por eso aquí arriba yo escribí simbólica, porque le da una interpretación simbólica a esto. Luego de eso vienen las 62 semanas. Recuerda que Daniel habla de 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Entonces luego de eso vienen las 62 semanas, que son 434 años, que deberían anunciar el inicio del ministerio de Cristo con el bautismo de Jesús en el río Jordán, a lo cual ellos consideran como Jesús siendo ungido. Por lo tanto, al ser ungido por el Espíritu Santo, es y puede ser llamado el Mesías, porque eso significa Mesías en el hebreo, ser ungido, el Cristo en griego. Por lo tanto, para ellos, los 434 años simbólicos, que son 62 62 semanas de 7 años cada una, pero simbólicas, no matemáticas, porque si sacas la cuenta matemática no coincide. Entonces, para ellos, anuncia estas 62 semanas la llegada del bautismo de Jesús, que es ungido, y el comienzo de su ministerio. Y allí, con ese evento, comienza la última semana, A la mitad de esa semana, es decir, 3 años y medio, aquí, el Mesías muere, es cortado, es quitado, como dice el texto, y también al morir cesan los sacrificios. Se acaban los sacrificios por causa de que Cristo es el sacrificio final, es el sacrificio que cubre todo. Ahora, por favor, considera lo siguiente. El Nuevo Testamento entero en su mensaje, el libro de Hebreos capítulo 10, por ejemplo, habla de quitar lo anterior para poner esto nuevo. Jesús, estando en la cruz, dijo, consumado es. El Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento, del Evangelio, da a entender también con mucha fuerza que en la crucifixión de Cristo y en su resurrección, todos los requerimientos de la ley y todo el problema del pecado en nuestra relación con Dios y todo aquello se solucionó y ya no es necesario. El libro de Hebreos habla mucho de esto. Si tú lees el capítulo 6, 7, 8, ahí cuando está hablando de Melquisedec, de este sacerdocio y de cómo quita el sacerdocio anterior para poner este sacerdocio según el orden de Melquisedec, y cómo ya no hay necesidad de hacer sacrificios de animales por el pecado, y como el sumo sacerdote que tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo, sino que ahora Cristo entró una vez y para siempre. Todo eso es interpretado entonces aquí en esta parte de las 70 semanas y tiene sentido. Debemos reconocer que tiene sentido. Es decir, al morir Jesús en la cruz ya no hay necesidad de que haya más sacrificios. Por lo tanto, en esta interpretación y en esta escuela de interpretación, es Jesús el que hace cesar el sacrificio. No sé si recuerdas que estuvimos viendo en el texto bíblico hace un momento atrás, versículo 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Ellos entienden que esto está hablando de Jesús, y el pacto firme es que Él viene a ratificar el pacto de Dios con la humanidad, viene a confirmar, viene a hacerlo firme, a establecerlo por el resto de la semana que queda, lo viene a establecer. Entonces, volvemos a la imagen y entonces aquí, a la mitad de la semana el Mesías muere, cesan los sacrificios, y la primera versión de esta interpretación es que la semana termina o en el año 34, con la muerte de Esteban podría ser, o con el que el Evangelio comienza a ser predicado a los gentiles, más o menos por allí, desde el 27 a.C., Jesucristo es crucificado más o menos en esta fecha por acá, y en el año 34 más o menos terminaría la semana, o
también la semana podría terminar con la destrucción del templo en el año 70. Recuerda que los años son simbólicos. Los 7 representan periodos simbólicos de plenitud que Dios determina que allí se cumplió, se llegó a una plenitud. Entonces, podría ser también la semana 70. ¿Ok? Ahora, hay otra interpretación también de la misma línea, pero como hablamos de simbolismo, y aquí entra mucho el amilenialismo también, hermanos que generalmente son amilenialistas, están de acuerdo con estas cosas que te estoy hablando. Yo no estoy tan en desacuerdo tampoco. Al final quiero darte mi opinión también de todo esto. Pero en esta línea hay quienes ven, todo hasta aquí sigue igual. Mira, todo hasta aquí sigue igual. Comienza la última semana con el bautismo de Cristo y el inicio del ministerio del Señor. A la mitad de la semana el Señor es crucificado. Eso también se cumple aquí. Cesan los sacrificios. Pero el final queda abierto. ¿Ok? Los que están en esta posición no reconocen que en el texto de Daniel haya un final, y también tienen un poco de razón. Es difícil ver algún final para la semana 70, no da un evento necesariamente. Podría ser la destrucción del templo, pero para estos hermanos, esta mitad de la semana que falta, porque mira, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, Jesucristo muere y cesan los sacrificios. Por lo tanto, si la mitad de la semana ya se cumplió en la crucifixión, ¿cuánto queda para terminar? Quedan la mitad de una semana más, es decir, 3 años y medio, una semana de años, estamos hablando de 7 años. Entonces, estarían faltando 3 años y medio por cumplirse. Para los que estaban aquí, los 3 años y medio se cumplen hasta aquí, hasta el 34. Para los que están acá, los 3 años y medio en realidad quedan abiertos hasta la consumación del tiempo. Es decir, 3 años y medio se llamaría, en otras palabras, a la edad del fin de el fin de los tiempos, desde el inicio de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo, hasta el final de todo. Eso serían los 3 años y medio. Ahora, esto no es tan descabellado como para algunos les puede sonar. ¿Por qué no es tan descabellado? Porque tiene mucho sentido al conectar esto con el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis habla de 3 años y medio, no habla de 7 años. Bueno, habla de varios 7 y todo aquello. Pero cuando habla de la bestia, cuando habla de la persecución, cuando habla del tiempo que dura todo aquello, estoy hablando del capítulo 12, por ejemplo, de Apocalipsis, el capítulo 13 de Apocalipsis, habla de tiempo, tiempos y medio tiempo, habla de 3 años y medio, habla de una cantidad de meses que coincide con los 3 años y medio. Definitivamente, Apocalipsis, cuando habla describiendo el tiempo de la persecución, lo define como 3 años y medio. Entonces, para la posición reformada o para esta línea reformada, la gran tribulación, en otras palabras, viene a ser la edad que desde que comienza la iglesia hasta el regreso de Jesucristo, al final de todo, y cuando la iglesia es arrebatada, los muertos son resucitados, ese periodo viene a ser los 3 años y medio, que al mismo tiempo es la gran tribulación, al menos de la que habla Apocalipsis, no necesariamente de la que habla Jesús en Mateo 24. Entonces, esa vendría a ser la gran tribulación y tiene sentido. Por favor, no les arrojes piedras a priori. Tiene bastante sentido cuando analizas y lees el texto bíblico, cuando lees Apocalipsis capítulo 7 y ves la gran multitud en el cielo que salió de la gran tribulación. Tiene mucho sentido con aquello. Esos temas los vamos a ver en las próximas clases también, para que estés al tanto de todas estas interpretaciones, estas posturas escatológicas. Las vamos a revisar todas. Entonces, terminamos con los hermanos que tienen esta visión, que la última semana, los 7 años, la semana 70, comenzaría en el bautismo de Jesús, cuando comienza su ministerio. A los 3 años y medio es crucificado, y luego queda abierto todo lo demás hasta el final de los tiempos.
Aquí hay algunas también contradicciones, no contradicciones, pero hay debilidades. Yo les dije al principio, cuando empezamos este curso y hablando de las 70 semanas, específicamente de las 70 semanas, ¿ok? En estos cursos de escatología, creo que vamos a leer cosas que son absolutas en la Biblia y que son claras. Pero este tema, como deja espacio para diferentes interpretaciones, esto que acabamos de explicarles también tiene algunas debilidades. Por ejemplo, una debilidad es que considera desde el bautismo de Jesús 3 años y medio literales hasta la muerte de Cristo, es decir, la mitad de la semana, pero el resto lo considera simbólico y hacia atrás también lo considera simbólico. Entonces, allí hay, por ejemplo, una debilidad de la interpretación. Ahora, si hubiera probablemente algún hermano amilenialista conectado, me diría, no, pero es que aquí me trataría como de explicar. Y puede ser, podemos escuchar, pero esa es una de las debilidades. Otra tiene que ver con la gran pregunta de si es realmente Jesucristo el que hace el pacto por una semana y hace cesar el sacrificio. Esa es una gran pregunta que la vamos a seguir conversando. ¿Podría esa también transformarse en una debilidad? Vamos a ver más adelante en qué quedamos con aquello. ¿Ok? Ahora, de esta misma posición comienza a salir una especie de hermana o hija, no sé cómo llamarle, una escuela de interpretación que viene como a solucionar este problema simbólico. Viene como a solucionar esta misma debilidad que yo te acabo de decir, de que consideran algunas fechas simbólicas y otras las consideran literales. Entonces hay una interpretación que nace también desde aquí o va de la mano con esta, que viene como a solucionar aquello. Y esta es aquella que te dije al principio de hoy, la más atractiva para muchos. Hay muchos que consideran esta la posición más correcta y vamos a revisarla en este minuto. Mira, por favor, si alcanzas a leer algo de esto. Ok, esta considera el inicio de los 490 años con el decreto de Artajerjes en el 457. A ver, vamos rapidito hacia atrás, muy atrás aquí. Artajerjes 457 a.C. Esta considera esa fecha como la más correcta y te vas a dar cuenta por qué. Para ellos, para esta posición, la aparición del Mesías príncipe es al final de las 69 semanas o de los 483 años. En otras palabras, es en la semana 70. ¿Okay? Esto comienza en el bautismo de Jesús, como lo vimos recién, en el 15º año de Tiberio César, que era el emperador romano que había en ese momento. El corte del ungido al que se refiere 9:26, o la muerte del Mesías, habla de la crucifixión, y que se produce 3 años y medio después de que se cumplen los 483 años o las 69 semanas, y eso provoca la expiación de la iniquidad, la justicia eterna que dice Daniel capítulo 9. Jesús confirma el pacto. Aquí esta interpretación estaría diciendo que Jesús es el que confirma el pacto entre Dios y la humanidad por medio de la muerte en la cruz del año 31. Ok, quiero aquí decir algo porque más de alguien debe estar un poco confundido en este punto. Tú te vas a encontrar con diferentes fechas de la muerte de Cristo Jesús. Ya has visto que en esta posición la pone la muerte en el año 31 después de Cristo, porque así medimos la historia. Y vas a encontrar que otros aseguran que es en el 33, en abril del año 33 después de Cristo. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas que tienen que ver con matemáticas. Cuando se hizo el calendario que nosotros utilizamos, gregoriano, la persona que calculó, el monje que calculó, puso a Jesús en el primer año, quiso poner a Jesús como el inicio de la historia de esta era, lo cual, genial, porque Jesús marca la historia, eso es buenísimo. Pero el problema es que se equivocó.
porque él lo puso, en aquellos años habían otros calendarios, habían otras maneras de mantener las fechas también, por ejemplo, con respecto a los emperadores, en el año de tal emperador, a tantos meses de tal emperador, etc. Entonces, el que hizo el calendario que nosotros utilizamos y puso a Jesús en el año primero, no en el año cero, ¿ok? Eliminó, no existe el año cero en ese calendario, no existe. Así que, aunque yo les puse allí el año cero en las líneas de tiempo, y lo puse entre comillas porque es solo porque es la manera de que ustedes lo entiendan, porque estamos tan acostumbrados a hablar del año cero, pero en realidad es el año primero. Y antes del año primero está el año -1, no existe el año cero allí. Entonces ahí ya nos falta un año. Y Jesús habría nacido 4 o 5 años antes de esa fecha, porque de acuerdo a toda la historia y la arqueología, Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, o en el año 4 antes de esta era, para que no se confundas, no te confundas. Entonces, si tú lees los evangelios, Herodes quería matar a Jesús cuando nació. Y Jesús fue llevado a Egipto. Y después cuando murió Herodes, regresaron de Egipto. Por lo tanto, es el mismo Herodes en todo caso. Entonces, no puede Herodes haber muerto 4 años antes del nacimiento de Jesús, de acuerdo a este cálculo de este calendario que hizo el calendario gregoriano. Entonces, Jesús, allí se produjo un error, por lo tanto, en realidad Jesús habría nacido antes de la fecha que generalmente se considera. Y por eso se producen estas dificultades también. ¿Por qué Jesús no murió en el 33, sino en el 31 o en el 30? Toda esa discusión, ahora, podríamos estar horas hablando de esto. Hay quienes defienden y dicen que no, que es en el 33. Lo que sí es absoluto, lo que sí es claro, es que Jesús no nació en el año 1, nació antes de eso, algunos años antes de eso. Continuamos entonces. Por si acaso yo no estoy mirando todavía ninguna pregunta en Facebook, ningún comentario, nada por el estilo, porque me estoy concentrando para terminar a tiempo. Y déjame ver, todavía sí, vamos bien. Ok. Entonces, en esta visión atrae a muchos. Y hasta aquí es igual, ¿ok? Hasta aquí es idéntico. Hasta este punto es idéntica esta visión. La última semana termina 3 años y medio después de la crucifixión, es decir, en el 34 o 35, cuando el evangelio fue redirigido a los judíos de todos los pueblos, de los judíos a todos los pueblos, perdón, con el apoderamiento perdón, aquí tengo que corregir esto, en las PDF va a ir corregido, con el apedreamiento de Esteban, la conversión de Saulo de Tarso al cristianismo y la visión de los animales inmundos de Pedro, esto sería Hechos 10, etc. Entonces, la única diferencia con esta de arriba, en esta posición que les estoy hablando, es que pone la fecha del 457 y la termina en el 34. Y allí sí, matemáticamente hablando, se pueden considerar los años un poco más literales, ¿ok? Aunque aún así no de manera perfecta, porque con todos estos enredos de cuándo nació Jesús, de que falta el año 0, ¿estamos considerando los años de acuerdo a los judíos o estamos considerando los años de acuerdo a el año judío podía tener 360 días el año profético, pero también si lo estudiamos vemos que hay 350 y tantos años. Hay todo ahí un tema matemático, amigos, hermanos, que hace muy difícil calcular exactamente estos años. Ahora, lo que sí es que esta visión que estamos viendo ahora aquí es casi exacta o muy cercana a las fechas que corresponden, ¿ok? Por eso es una de las más atractivas, es situar el 457 como la fecha, porque fue Artajerjes aquí, y cuando manda a Esdras, en el 408 se habría terminado de reconstruir la ciudad y el templo y todo, sería la terminación, la culminación de Nehemías aquí. Esto no lo dice la historia, esto simplemente se asume, ¿ok? No hay algo más
firme que diga que en el 408 se terminó, pero se asume que como ahí se cumplen las 7 semanas o los 49 años, entonces allí es cuando se terminó de construir la ciudad. Luego de eso vienen las 62 semanas restantes hasta el 27, y vuelvo a decir, si tú agarras la calculadora, te vas a dar cuenta que los números aquí son muy cercanos a lo literal. Luego de eso, Jesucristo a la mitad de la semana es crucificado, confirma el pacto con muchos, el Mesías es muerto, cesa el sacrificio y la ofrenda, y en el 34 entonces es la muerte de Esteban y todo lo demás que vimos anteriormente, y luego viene la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, que también está profetizado en las semanas, en Daniel capítulo 9. Voy a después mandarles un link, no vamos a verlo ahora, algunos de ustedes ya vieron este video, es muy breve, pero no lo vamos a mirar ahora por tiempo, pero yo le pregunté a un experto acerca de esto, a Michael Brown, cómo él pensaba, cómo él veía esta situación, y bueno, la respuesta que él me dio fue que, y lo grabé, por eso les quiero mostrar ese video. Entonces, él sí, por lo que vimos de Brown, él sí cree más o menos que las cosas comienzan en el 457 y terminan en el 70. ¿Okay? Él sí cree que terminan en la muerte de Cristo y unos años después, o en el año 70. En eso él sí coincide, en que las 70 semanas se cumplieron todas en el primer siglo. En lo que él no coincide con esta visión es con el que confirma el pacto, que él no cree que sea Jesús, porque de acuerdo a sus estudios del hebreo, él es un experto, uno de los eruditos más grandes que existen hoy día, es un judío convertido a Cristo, habla hebreo, como dije recién, estudia muchísimo esto. Él debate, él se dedica a debatir a los más grandes rabinos de este tiempo. Entonces él, en la lectura que él hace de Daniel, él dice, no me calza que sea Jesús a quien se refiere aquí. Pero todo lo demás, si él está de acuerdo, prácticamente todo lo demás, él está de acuerdo en que se cumplen las 70 semanas en el primer siglo, con la posibilidad de que al final de los tiempos se haga una especie de repetición o recapitulación, al final de los tiempos algo parecido suceda en la tierra de Israel, con esa posibilidad. ¿Okay? Eso sí él lo dice. Él aclara en el video que en ningún caso él acepta la posición dispensacional, que es la que vamos a ver enseguida también. Aquí yo puse algunos textos bíblicos por los cuales yo pienso que es difícil que sea Jesús el que hace cesar el sacrificio, aunque no lo niego rotundamente. Pero estos textos bíblicos, si tú los lees, dan a entender que es este personaje malvado el que hace también cesar los sacrificios, aunque usa otras palabras, pero hay una relación muy clara para mí al menos, ¿ok? Dice, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, le quitó su sacrificio continuo y fue derribado el lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto, ok, está hablando del personaje malvado. Daniel 11, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. ¿Okay? Entonces, de nuevo, vemos aquí el hecho de abolir el sacrificio, de terminar los sacrificios, conectado con la abominación desoladora, da la impresión de que no es Jesús el que hace cesar el sacrificio. Esto es lo que yo creo que Pablo leyó cuando habla de la apostasía en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Y si sigues leyendo allí, puedes encontrar más referencias que creo que el apóstol Pablo considera de Daniel. Eso es una opinión personal. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Ok, entonces lo que trato de decir es por qué yo pienso que es difícil, al menos en mi opinión, que sea Jesús el que confirma el pacto y que al mismo tiempo hace cesar los sacrificios. Creo que es difícil por esos versículos que te acabo de hacer y porque el texto, estudiando el texto bíblico
y los comentarios de expertos también, eso de confirmar el pacto también puede ser, hay mucha probabilidad de que se refiera a un pacto con diferentes personas o grupos poderosos para asegurarse, o algo parecido a un aspecto político, ¿ok? A un acuerdo político, pero vamos a mirar eso enseguida también. Esa es la razón entonces, ¿ok? Entonces, y quizás esto es lo que a mí más me representa. Yo creo que esta puede haber sido la fecha a considerar y sí creo que las 70 semanas terminaron en el primer siglo o también podrían estar abierta la posibilidad de esta segunda opción, de que las últimas los 3 años y medio, la última mitad de la semana quedó abierta hasta el cumplimiento de todos los tiempos. No las rechazo completamente, pero sí que esto se cumplió en el tiempo del primer siglo. Seguido, al final vamos a llegar a conclusiones. También te muestro ahora lo que creen los adventistas. Los adventistas se toman exactamente de lo mismo, tomaron exactamente lo mismo y lo creen, hasta el 34, que ahí se cumplirían las 70 semanas, desde el 457, pero para ellos, como en Daniel 8:14 dice, hasta 2300 días de tarde y de mañana, el santuario será purificado. Ellos cuentan desde el 457, le agregan aquí esto, 1840, le agregan 2300 años desde esa fecha y llegan al 1844. Miller, que fue el que comenzó toda esta interpretación, él creía que Jesucristo iba a regresar aquí. Y todos estaban esperando a Jesucristo en el 1844, Jesús no llegó, y entonces ahí dijeron, no, en realidad se había equivocado, no era la venida de Jesús, sino que es que en ese momento que Jesús en el cielo inaugura el santuario y comienza un periodo de juicio de la iglesia, del santuario, comienza a limpiar y a purificar el santuario en el aspecto espiritual. Para mí, quiero decirlo, decláralo, esto es falsa doctrina, no creo que tenga respaldo bíblico en absoluto. Y vamos a la última, la visión dispensacionalista, que es la que más aceptada es hoy día. La mayor cantidad de las personas, y de seguro de las personas que están conectadas en este momento, que hay cerca de 190, 200 personas, seguramente la gran mayoría de ustedes es adepto o adhiere a esta posición que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? La interpretación dispensacional inicia a los 490 años, generalmente en el año 444 o 445, dependiendo en algunos casos. Y desde allí comienza a contar. Ahora, aquí abajo yo lo tengo, 444. ¿Por qué 444 y no 457? Porque así, de esta manera, también, y considerando años de 360 días, ellos llegan con la semana 69 hasta la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Eso significa que falta una semana. Al considerarlo así, falta una semana. Vamos a revisar esto en una línea de tiempo para que se entienda mejor. Entonces, desde el año 444 a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, unos pocos días antes de morir en la cruz, allí hay 69 semanas cumplidas. ¿Qué pasa con la semana 70 entonces? ¿Dónde queda esa semana? Allí el dispensacionalismo separa la semana 70 de la 69 por una brecha hasta el momento de más de 19 siglos. ¿Okay? Es decir, hace un paréntesis, una pausa entre la semana 69 y la semana 70. Y aquí yo inmediato pongo una pregunta para la reflexión. ¿En qué semana fue crucificado Jesús entonces? Antes de ver la línea de tiempo, como yo sé que este es un tema bastante sensible, y en este curso tú tienes todo el derecho a adherirte a lo que tú consideres más bíblico, y desde mi parte yo tengo el deber de poder expresar de la mejor manera posible
de acuerdo al texto bíblico, las distintas posturas y cuáles son sus debilidades también. Hay dos principales debilidades en esto y vamos a mirar una línea de tiempo también enseguida. Primero, la posición dispensacionalista pone el cumplimiento de las 69 semanas, es decir, las 7 primeras semanas más las 62 semanas, lo pone como cumplimiento en la entrada triunfal en Jerusalén, que es unos días antes de que Cristo muere, de que Cristo es crucificado. Entonces allí se cumple. Si leemos el texto bíblico en Daniel, dice que el Mesías es cortado, es decir, muere después de las 62 semanas, o para entenderlo mejor, de las 69 semanas, ¿ok? Porque son 7 y 62 sumado a 69. Entonces, el texto en Daniel dice que Jesús es cortado, yo digo Jesús, pero habla del Mesías allí, es cortado después de la semana 69, en otras palabras. Pero para la visión dispensacionalista, la última semana no se cumple ahí en el primer siglo, se cumple al final de los tiempos. Y eso nos deja con la gran pregunta y el gran problema de que Jesucristo entonces habría muerto no en las 70 semanas, no dentro de las 70 semanas, sino que habría muerto en la pausa, en el paréntesis. Y eso es una enorme debilidad, porque si leemos Daniel capítulo 9 y habla del Mesías siendo cortado, no hay alguna manera en el texto de ver una pausa, no lo sugiere, no lo dice, ni en el texto ni en ningún otro lugar de la Biblia. Entonces, insertar una pausa que obliga a Jesús a morir, no dentro de las primeras 69 semanas y no en la semana 70 tampoco, lo pone en un limbo, en un momento no profético prácticamente, de acuerdo a Daniel capítulo 9. Esa es la primera gran debilidad. La segunda la acabo de mencionar también, pero la vamos a volver a revisar ahora. Esta es la visión entonces dispensacionalista futurista, que comenzaría en el 444. Te recuerdo que esto considera los años de 360 días, y porque si los considerara de 365, entonces llegaría casi al año 40 para cumplir las 69 semanas. Se pasa de largo mucho, por lo tanto, achica, acorta las semanas a 360 y podría ser, o sea, no estoy negando aquello. 49 años entonces, 434 años, y eso llegaría a la entrada triunfal a Jerusalén, considerando esa fecha como el año 32, casi llegando al 33 después de Cristo. ¿Ok? Y luego de eso, entonces, se termina la semana 69 y comienza una pausa, es la era de la iglesia. Y dentro de esa pausa, la muerte de Cristo queda allí dentro de esa pausa y también la destrucción del templo. Entonces, una lectura simple del capítulo 9 de Daniel, la verdad es que es difícil pensar, a lo menos es difícil pensar que la cruz o que el sacrificio de Cristo queda fuera de las semanas. El templo es discutible, si queda fuera o tendría que estar adentro. Pero la muerte del Mesías es difícil verlo de esa manera. Y para ellos al final, entonces, aquí debería suceder el rapto de la iglesia es raptada supuestamente, de acuerdo a la posición, y comienzan 7 años que a ellos le llaman la gran tribulación, que esos 7 años serían la gran tribulación o la ira de Dios. En las clases que vienen vamos a trabajar en esto también. Aquí yo creo que hay un absoluto. Por favor, no me apedreen, esperen después a que lo revisemos con la Biblia. Yo creo que uno de los absolutos, así como he dicho que hay cosas que son ambiguas, que no podemos volvernos absolutos, así también hay otras cosas escatológicas que son absolutos y lo voy a mencionar ahora. Y es lo siguiente. La gran tribulación no es
la ira de Dios. Absoluto. Absoluto, completamente absoluto. Y no lo digo por mi autoridad, lo digo por la autoridad de las Escrituras. La gran tribulación no es la ira de Dios. Y lo vamos a revisar en las clases que vienen también. Vamos a ver todas las posturas. No tienes por qué creerme a mí, tienes que leer la Biblia, escudriñar las Escrituras, revisar con la Biblia. Si algo que yo digo está mal y no concuerda con lo que dice la Biblia, tienes que desecharlo. Pero, así como tú tienes ese derecho, yo también tengo el deber de decirte lo que dice la Biblia. Y la Biblia demuestra con absoluta claridad que la gran tribulación de la que habla la Biblia, la misma Biblia, las Escrituras, no es la ira de Dios ni el día de la ira de Dios. ¿Qué versículos dicen esto? Bueno, Joel, capítulo 2, versículo 31, cuando habla de las señales en el sol y la luna. Jesús, Mateo 24, versículos 29 al 31. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 17. Todos esos textos analizados profundamente y con corazón enseñable y permitiendo a la Biblia ser la autoridad, todos esos textos demuestran que la gran tribulación no es la ira de Dios. Absoluto. Así como en otras cosas tengo que reconocer que hay incertidumbre y que debemos respetar la Biblia en eso y alinearnos con la Biblia, en esto también creo que debemos alinearnos con las Escrituras. Y en el tiempo de las preguntas, si alguien quiere seguir hablando de esto, puede hacerlo. Ok. Eso es entonces la posición dispensacionalista. Y aquí tenemos otro esquema que bajé de internet que nos muestra acá, por ejemplo, no necesariamente comienza con el año 44, este comienza con Ciro y también lo hace un poco más simbólico de alguna manera. Terminan aquí las 69 semanas con el Mesías, el príncipe exterminado, aunque la Biblia dice después de las 62 semanas el Mesías será cortado. Destrucción de Jerusalén, viene la era de la iglesia, el paréntesis del que les hablé, arrebatamiento de la iglesia en este punto, 7 años de tribulación, y a eso le llaman la semana 70, el día de la venganza del Dios nuestro, en otras palabras, el día de la ira vendría a ser esto, y obviamente, ¿dónde está el punto? Es poner esta semana, esta pausa de tiempo aquí y poner la semana 70 allá. El problema es que no hay ningún texto en la Biblia que hable de esto. No existe. Lamentablemente, hermanos, esto no es para pelear, no es para enojarnos. Queremos esforzarnos por alinearnos con la Biblia y someternos al texto bíblico, aun cuando eso vaya en contra de nosotros, aun cuando nos incomode, aun cuando nos haga temblar nuestros fundamentos que hemos aprendido. Pero la Biblia en ninguna parte, por favor, en ningún lugar de las Escrituras se enseña que hay una pausa entre la semana 69 y la 70. Eso nace solamente desde una supuesta revelación o el sentido común de algunas personas que creen que tiene que haber una pausa entre la semana 69 y la 70. Bíblicamente hablando, si nos queremos de verdad someter a lo que dice la Biblia, sin agregarle, sin tocarla, sin manipular nada, si queremos someternos, debemos reconocer con sinceridad y con honestidad y con temor de Dios que no hay un solo versículo que sugiera en las Escrituras que Dios consideró una pausa entre la semana 69 y la 70. Alguien lo puede decir como una hipótesis. Alguien puede decir, yo considero que es probable que haya una pausa, pero hasta allí es lo más lejos que puedes llegar. No puedes asegurar, y lamentablemente muchos aseguran. Lo lamento, no es mi autoridad, no es mi palabra, es la Biblia. Es no agregarle a la Biblia. Nadie puede asegurar que hay una pausa entre la semana 69 y la 70 porque la Biblia no lo enseña. O nos sometemos a la Biblia o no nos sometemos a la Biblia. Esa es la gran pregunta. O nos sometemos a la Biblia solo cuando nos sentimos que estamos de acuerdo con ella,
Pero cuando nos contradice o cuando nos confronta, ahí ya no nos sometemos y buscamos maneras de ir hacia afuera, por alrededor, para encontrar una solución y estirarla. Creo que debemos tener cuidado en eso. Hermanos, yo no estoy en esta clase, en este curso, para imponerte alguna posición, alguna de las escuelas teológicas o interpretativas acerca de esto, pero sí estoy para decirte lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Lo que la Biblia no dice y lo que la Biblia sí dice. Y la Biblia no dice ni enseña que hay una pausa entre la semana 69 y la 70. Estamos terminando. Ahora, hay algunos que dicen lo siguiente. Antes de mostrarle ahí, hay algunos que dicen, no, pero es que la venida de Cristo también cumplió una característica similar, es decir, era una sola, pero al final fueron dos. Por lo tanto, sí hubo una pausa en la venida de Cristo, primera venida, segunda venida. Y los discípulos y los judíos no lo habían entendido. Tienes razón en eso. Tienes razón en eso. Hay profecías en el Antiguo Testamento que cumplen esa característica. Pero, ¿quién tiene la autoridad para definirlas? En el Nuevo Testamento fueron los apóstoles y el Señor Jesús. De ahí en adelante, nadie tiene autoridad delegada por Dios para pararse y decir, aquí hay una profecía, que hay una pausa, por lo tanto, nadie tiene esa autoridad de corregir o de explicar o de aclarar en esa profundidad, en ese nivel de profundidad, sin contar con algún texto bíblico que lo apoye. Nadie lo tiene. Por eso este texto a continuación que escribí para meditar en esto es lo siguiente. Es cierto que hay profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento se lleva a cabo en 2 etapas separadas por un tiempo determinado, como la parucía, que vendría a ser casi lo único en realidad. Pero después de la muerte de los apóstoles del Cordero, ya nadie tiene autoridad para determinar qué profecías responden a esta característica. Nadie puede ni debe arbitrariamente forzar este tipo de interpretaciones a los pasajes proféticos. Nadie puede hacer eso. Nadie puede arbitrariamente hacer aquello. Sin perjuicio de que sí hay una posibilidad de proponer teorías. Podemos especular, podemos decir, yo tengo una hipótesis, yo creo que es así, yo pienso que puede ser. Pero nadie puede arbitrariamente forzar estas cosas. Ahora, piensa en esto. Estamos terminando, quedan solo unos pocos minutos. Piensa en esto, por favor. Hay gente, y seguro que algunos de ustedes están enojados conmigo en este momento. Algunos de ustedes. Ya estamos acostumbrados a esto, hemos vivido esto otras veces. Pero piensa, por favor, medita en eso. Lo único que yo estoy llamando a hacer en este momento, como muchos otros pastores lo hacen, es a que nos sometamos a las Escrituras y no le agreguemos nada. Y por decir aquello y hacerlo de una manera pragmática, concreta en esta situación, hay gente que rechaza. Entonces, si tú estás sintiendo un rechazo frente a lo que estás escuchando en este momento, yo te ruego que ores y que le digas al Señor y lo arregles con el Señor y le preguntes al Señor. Pero yo no estoy diciendo ninguna otra cosa que no sea sometámonos a lo que dicen las Escrituras y no le agreguemos nuestras propias conclusiones como si fueran doctrinas bíblicas autorizadas por los apóstoles o por el Espíritu Santo. Porque no existe aquello. Hay algunos que me han escrito a veces diciendo que no es que la revelación es progresiva. Sí, progresiva hasta que se terminó el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, progresiva hasta allí. Pero si alguien cree que hoy día se pueden revelar cosas, tú abres una caja de Pandora, una cosa oscura. ¿Sabes por qué? Porque entonces cualquier persona en este mundo se va a parar y decir que Dios le reveló algo. No, es que Dios a mí me reveló cosas, como la revelación es progresiva y se comienza a abrir una cantidad de falsas doctrinas. Y Jesús nos llamó en los últimos tiempos, Él dijo, mirad que nadie os engañe. Si hay una característica fundamental de los últimos tiempos es el engaño. ¿Y cómo podemos
combatir el engaño con las Escrituras, apegándonos a las Escrituras. Pero ¿cómo nos podemos apegar a las Escrituras si tú crees o alguien cree que hay cosas que pueden seguir siendo reveladas y que no están escritas en la Biblia? Cosas que no están escritas en la Biblia. Eso es delicado, eso es peligroso, porque entonces podemos estar siendo susceptibles al engaño de los últimos tiempos, susceptibles a las falsas doctrinas, vulnerables a las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no nos estamos alineando con las Escrituras. Tenemos que alinearnos con las Escrituras y rechazar, o por lo menos poner en categoría de, lo dejamos ahí como algo para mirar de vez en cuando y decir, ok, analizarlo, pero no tomar esas cosas externas que no están en la Biblia y señalarlas como absoluto. Ahora, hay personas, piensa en esto, por favor, que se enojan cuando escuchan esto. ¿Te das cuenta en la condición que estamos o en el tiempo en el que estamos? Que alguien se enoje, te ataque, te trate de falso maestro, de perro, no te imaginas la cantidad de epítetos que hemos recibido cuando hablamos, tocamos estos temas sensibles como el que estoy hablando ahora. Imagina en la condición en la que estamos, que por decir que necesitamos apegarnos 100% a las Escrituras y dejar afuera las cosas que son externas, no permitir que se mezclen con lo escrito, cosas que son absolutamente que no tienen respaldo bíblico, por decir aquello, hay persecución entre los cristianos hoy día. Eso es para meditar, absolutamente, queridos hermanos, para meditar. Vuelvo a decir, no hay problema en que podamos proponer teorías. Hasta allí yo creo que sí podemos, hermanos. Sí podemos decir, no, es que a mí me da la impresión de que hay una pausa entre la 69 y la 70. Me da, si no, no me calza, no me cabe la lógica. Hasta allí uno puede discutirlo, puede conversarlo, pero de allí a asegurar es delicado, porque estamos forzando arbitrariamente nuestra propia doctrina a lo que dice la Biblia. Conclusión, había expectación de la llegada del Mesías en los tiempos de Jesús, antes de que él naciera, por eso vinieron los sabios del Oriente, por lo tanto, habían palabras proféticas que apuntaban hacia el nacimiento de Jesús. ¿Qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de ver las cosas que son aquí, que son fundamentos sólidos. Fundamentos sólidos. Es sólido. Es decir, las 70 semanas sí apuntaban a Cristo. Allí tienes algo sólido, ¿ok? Eso sí que podemos asegurarlo como algo sólido. Las 70 semanas están enfocadas en la venida de Cristo y en la obra de Cristo en su ministerio. Segundo, la profecía parece dar a entender que los hechos, todos estos hechos proféticos suceden antes de la destrucción del templo. Por lo tanto, de nuevo, esta es una confirmación más que apunta hacia Jesús. Otra persona podría decir, sí, pero se comienzan a cumplir allí y terminan en la segunda venida de Cristo. También hay una posibilidad de que uno podría aceptar algo como aquello. Pero, sin duda, la inauguración de todo esto comienza o sucede en el primer siglo con la obra de Cristo, con el ministerio de Cristo antes de la destrucción del templo. Eso es una de las interpretaciones muy probables, muy probables de Daniel capítulo 9. Tercero, Jesús cumplió los 6 verbos infinitivos del versículo 24. ¿Te acuerdas de aquello? Terminar el pecado, la iniquidad, etc. Hay una discusión en cuanto al lugar santísimo. Hay algunos que lo vuelven, a ver, creo que es necesario llevarlos al texto porque si no se me van a confundir. Ok, estos que están en rojo. Fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir el lugar santísimo. Ahora, este es difícil porque o se está refiriendo a Jesús cuando fue ungido o hay algunos que consideran que se está refiriendo a algo espiritual, hablando de la iglesia, porque la iglesia pasa a ser el santuario. Se acaba el templo del Antiguo Testamento y la iglesia pasa a ser el santuario. Nosotros ahora somos el templo de Dios, del Espíritu Santo, por lo tanto nos santifica y nos unge. Entonces algunos lo consideran
también de esa manera en este aspecto, hermanos. Ok, estábamos en el tercer punto. Entonces Jesús cumplió los 6 verbos infinitivos del versículo 24. No existe, esto también es un absoluto, no existe otro candidato histórico que cumpla con la descripción profética que se da en Daniel capítulo 9. No existe. Por lo tanto, no puede ser otro que Jesús. Y en definitiva, la profecía de las 70 semanas es cristocéntrica. Todo apunta a Jesús y a la obra de Jesucristo en el primer siglo. Y el hermano Brown que te acabo de mencionar, él en todos estos otros temas de la cantidad de años, si el Mesías es el Mesías el que hace el pacto, o es el anticristo, o es Tito, todo aquello lo deja allí como en la discusión, pero si hay algo absoluto, y creo que esto es lo absoluto que podemos tomar del capítulo 9 de Daniel, es la obra de Cristo que completó y que en la cruz dijo consumado es decir, Él hizo lo que era necesario, ya no hay nada más que agregarle, Él hizo lo que era necesario y cumplió la profecía de las 70 semanas para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, etcétera, todas estas cosas. Eso Cristo Jesús lo cumplió. Entonces, allí sí podemos ser absolutos también. Lo demás, debemos respetar el texto bíblico y reconocer que hay una ambigüedad, hay espacio para diferentes interpretaciones porque los conceptos que usa en hebreo permiten aquello. Yo les voy a enviar este documento al chat de Telegram. Este documento lo estuve traduciendo hoy día con ayuda de un traductor en todo caso. Lo saqué, yo quiero que sepan lo siguiente. Bueno, primero les muestro el documento. Este es un análisis de alguien que escribió este manual de todo el libro de Daniel, pero yo solamente les copié los versículos 24 al 27, que esto es un documento que es consultado por los traductores, por los editores bíblicos. Está escrito para sociedades bíblicas, para que los que traducen la Biblia consulten la opinión exegética, gramática del hebreo de expertos como estos. Entonces, aquí hay un análisis, como les digo, de todo esto, un análisis de todo esto, y se los voy a hacer llegar al grupo de Telegram para que lo revisen. Recuerden, esto es alguien que es un grupo de expertos en el idioma hebreo, expertos en el Antiguo Testamento, eruditos, que trabajan y ellos tratan no de meter nada teológico de por medio, hacen el esfuerzo por ser objetivos. Aún así yo creo que en algunas cosas igual ponen algo de su interpretación o algo de lo que ellos piensan que es lo que el texto quiere decir. Pero sí es una fuente de consulta para los traductores bíblicos, Entonces ellos en ese documento hacen este análisis. ¿Por qué este documento? Yo quiero que sepan lo siguiente. Nosotros hemos invertido como ministerio una suma grande de dinero, de verdad grande de dinero, que nos costó harto, que todavía estamos pagando. No estoy pidiendo nada, ¿ok? Solamente quiero que entiendan un principio que para nosotros es muy importante. Hemos invertido hace ya algunos meses atrás en el software de logos más completo que existe y más actual que existe en este momento. Y esa gran inversión que hicimos es porque queremos consultar y queremos que nuestros estudios y nuestras clases se hagan considerando los más respetados, prestigiosos expertos en el idioma hebreo, griego, comentaristas bíblicos y también considerando la pluralidad de todos los eruditos. Entonces tenemos un programa en el computador ahí mismo donde está la cámara en este momento, podríamos estar años leyendo todo lo que allí hay. Y yo creo que tú sepas que nuestras clases las preparamos y nuestros estudios las preparamos considerando todo aquello. Por favor,
No vaya a ponerse a alguien religioso y a decir, no, usted necesita la revelación del Espíritu Santo. Por favor, no te vayas por ese camino, porque sí oramos, sí buscamos al Señor, sí tenemos un corazón quebrantado, sí buscamos, sí creemos que la revelación viene de Dios en primer lugar, la dirección del Espíritu Santo y todo aquello, sí, ¿ok? Por favor, así que no te pongas como algunos religiosos que cuando uno habla de estas cosas dicen, no, cabezones, teólogos, y demonizan la teología pensando que es como si fuera mala. No lo es, el problema es el corazón. Cuando alguien tiene el corazón incorrecto, allí hay un problema. Pero es muy bueno estudiar y tener todos los materiales disponibles. Entonces quiero que sepas que tenemos una infinidad de materiales. Esto que te traduje, que te voy a enviar, es uno de ellos. Me tomé la patudez de agarrarlo del inglés, traducir. Como es solo un texto, son 5 páginas y el texto es mucho más amplio. Les voy a mandar eso porque tiene que ver mucho con la clase que estamos viendo de las 70 semanas de Daniel. Para que tú veas, no le creas todo a lo que lees tampoco, pero para que tú veas cómo los eruditos ven y cómo les sugieren a los traductores bíblicos una determinada traducción, valga la redundancia, para el texto de la Biblia. Ahora, eso también te va a ayudar a entender que este texto que estamos analizando efectivamente es un texto muy difícil de traducir. Y la traducción pueden ser diferentes traducciones. Y el problema de algunos maestros es que toman una Biblia, una traducción, y enseñan solamente de la traducción. Y ellos creen que lo entienden súper bien porque la traducción, el traductor que tradujo aquello, tenía su propia idea, su propia posición. Entonces, al momento de traducirlo, lo trata de escribir de una manera que se entienda, pero se entiende de acuerdo a lo que él piensa. Entonces, algunos maestros se alegran porque no, yo entiendo lo que dice. No, estás entendiendo lo que el traductor quiso que entendieras. Por eso es importante ir más profundo en este tipo de temas, ¿ok? En otros temas la Biblia es muy clara, muy simple, pero en este tipo de temas es fundamental ir hacia lo más y lo más profundo. Y de eso se trata. Y por eso creemos que es importante invertir. Así que puedes estar seguro y segura de que lo que te estamos enseñando, en primer lugar, Biblia, y queremos someternos a lo que dicen las Escrituras, pero en segundo lugar, y por supuesto en el primer lugar también, dependiendo del Señor, del Espíritu Santo, de la obra de Dios, esforzándonos por tener un corazón enseñable. Y en segundo lugar, tenemos todo este material de consulta de los más prestigiosos eruditos que existen hoy en día en el mundo, tanto en inglés como en español. Ese material de consulta es el que utilizamos para poder transmitirte algo con bases, ¿ok? Algo con bases serias. Ok, vamos a ir a las preguntas. Me acordé de una anécdota. Alguien el otro día me escribió diciendo, dígame, porque se molestó por las enseñanzas nuestras, y me dijo, dígame, yo trabajo en una librería cristiana, dígame con qué Biblia usted trabaja, porque todas las Biblias dicen cosas distintas, y seguro que lo que usted enseña es por una traducción. Más o menos así me lo dio a entender, que porque yo estaba estudiando una traducción en particular, yo todo basaba en aquella traducción. Le dije, no, estamos yendo, tratamos de ir hasta donde más no se puede ir. Hasta allá llegamos. Tratamos de ir hasta donde más no se puede ir, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista de estudiar. Hasta allá llegamos hasta lo más profundo que podamos ir. Eh, Gracias a Dios podemos hacerlo, gracias a Dios, en el caso particular mi familia me apoya en eso porque es una cantidad de tiempo enorme, pero lo hacemos con ese propósito, de poder entregarte y hablar con bases sólidas de todo esto. No quiere decir que en todo tengamos razón, ¿ok? No quiere decir que en todo tengamos razón, pero sí al menos podemos decir con satisfacción de que hemos hecho la tarea, de que hemos hecho el trabajo, de no conformarnos solo con una traducción en el caso de pasajes tan complicados como este, sino que hemos querido llegar a lo más profundo. Lo mismo hicimos con el libro de Apocalipsis en el curso que acabamos de terminar hace unas semanas atrás. Vamos a las